Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta mañana. En esta mañana tenemos un mensaje, obviamente, de mucho conocimiento para todo aquel que quiera ser salvo. Tiene que ver incluso con lo que está pasando en el mundo y va a ser demostrativo el que no existe ningún término que usted pueda ser salvo sino a través del nuevo pacto de Jesucristo. Y no es buscando estrategias como para hacerle llegar a usted estas informaciones. No. Van a ser demostrativas las demostraciones bíblicas que se van a dar referente a esto. En cuanto a lo que está pasando en el mundo, queremos señalar lo siguiente. La misericordia de Dios, he tenido este sentir de que está en República Dominicana, donde nace obviamente la revelación del Evangelio de Jesucristo. Esto no es por oraciones de manitos así, de concilios ni religiones. Sin embargo, habrá un número de muertos, el cual se formará como un precedente de castigo. Y aunque hay denuncias de que esto fue un virus biológicamente hecho, la Biblia a mí me dice que una hoja no cae a la tierra sin la voluntad permisiva de Dios. Y nadie tiene potestad para matar a ningún ser humano a no ser que Dios lo permita. Entonces, yo en un análisis de la palabra, de la verdad, entiendo que han de morir personas que Dios la tendrá como un precedente. Un precedente que creo que tampoco le servirá a la gran mayoría, casi en su totalidad. ¿Debido a qué? En el momento que esto llegue ya a la normalidad, la gente volverá a su diario vivir sin importarle nada. Nada. Todos irán a los concilios, se van a enseñorear los ministros engañadores, homicidas, diciendo que ellos estuvieron en ayuno y oración y que esa es la iglesia verdadera. Yo le voy a probar a cualquier ministro que está condenado y le voy a probar a todo el que está viendo la programación que lo que dice aquí es grave. Lo que vamos a leer, lo que vamos a explicar es grave. Y si usted no está acorde con lo que nosotros vamos a leer y la muerte fuera esta que está originando el coronavirus por asfixia, sería incluso hasta mejor ser muerto del coronavirus. Hay muchas personas que escriben en el YouTube diciendo que Dios no discrimina a nadie, que Dios condena, Dios lo quema, Dios lo mata, lo prende en candela. Las personas yoístas que se justifican a sí mismos como personas buenas nunca entienden que debe someterse a la autoridad de Dios. Siempre están buscando evasivas de personas buenas. Estas no necesitan al Papa para que las santifique. Ellos mismos se santifican. Hablando en esta dirección, aquí hay mucha tela que cortar en cuanto
en cuanto a esto que vamos a explicar, señalando obviamente que esto no es una religión. No, hermano, no. Usted está en casa. Yo le sugiero que esté muy atento, a lo que nosotros vamos a explicar bíblicamente. Porque yo he venido analizando las Escrituras y tengo que decir estas cosas como introducción para que usted pueda entender lo grande de esto que vamos a explicar. Yo sé que el apóstol Pablo, el apóstol número 13, el galardón de él supera a los apóstoles. El galardón del apóstol Pablo supera a los apóstoles. Y es grave todo lo que vamos a enseñar, porque el mundo cegado de entendimiento no ha logrado entender todavía quién fue el apóstol Pablo usado por Dios. Nadie, oye, no hay idea siquiera. Hay un capítulo de la Biblia que yo estuve pensando, analizando y buscando ese galardón del apóstol Pablo. Y por mucho tiempo, cuántas horas, no sé, he navegado pidiéndole a Dios, Señor, revélame estas cosas. Y leyendo, pues, y meditando en ella, pues Dios me revela el galardón del apóstol Pablo. Pero no solamente me está revelando el galardón del apóstol Pablo. Por si usted no lo sabía, es un galardón tan grande que en el mundo creo que es el más grande. Escuche esto. Pienso que en el mundo el galardón más grande de salvación se le dio al apóstol Pablo. Y esto lo vamos a ver. Esto, amado, lo vamos a ver. Esto es grandioso, glorioso. Y esto es importante que usted lo comparta y que usted se lo enseñe al mundo. Porque ninguno de estos concilios, ni de los caminos, ni de la fe que se ha forjado la gente, podrá salvarlo. Podrá salvarlo. Y es tan sustancioso y tiene tantas cosas que explicar, que incluso yo voy a comenzar desde ahora. Siempre yo doy unos 15 o 20 minutos de una introducción para que usted pueda comprender las Escrituras. Pero tengo muchas cosas que leerle y que explicarle para que usted las pueda entender. O sea que vamos a tener una predicación sumamente grande, sustanciosa, poderosa en Cristo Jesús. Iglesia del Nuevo Pacto, escucha, usted que está afuera, no existe ningún término justificable para usted para salvación. Y usted lo va a ver. En esto hay que trabajarlo duro. Escuche usted, Iglesia del Nuevo Pacto, y escuchen ustedes, los de afuera. Buscando yo en las Escrituras, en Apocalipsis
capítulo 11, aparece el apóstol Pablo. Vamos a verlo, vamos a analizarlo. Dice aquí la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Te van a medir. Oye, te van a medir. No te van a medir por tu fe. No te van a medir por el concilio. No. Anota estos versículos para que tú los busques. Te van a decir cómo te van a medir. Te van a medir porque el apóstol Pablo superó a todo el mundo en la Biblia. Increíble esto. Escucha cómo te van a medir. Te van a medir según Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por nuestro Señor Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, decía el apóstol Pablo. Si tú te encuentras en estos trabajos, Dios te va a medir por estos trabajos, por este esfuerzo. ¿Cómo trabajaste para Dios en este sentido? Si tu trabajo siempre estuvo para ti y siempre para ti y para la gloria de mi familia, no está mal, pero no será medido con esa vara, la vara del yo. Dios va a medir. Oye, Dios va a medir lo mío. Y esto tendrás que tener una medida de aprobación. Es como cuando usted está construyendo y la altura tienen que ser 20 pies y solamente llega a la mitad de un pie. No sirve para la construcción. Una madera que tenga 20 pies, pero la que hay solamente tiene menos de un pie, es desechable. Oiga, Dios no va a medir a cada uno de nosotros. Tenemos que tener una medida aceptable. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y a los que adoran en él. Y el altar y a los que adoran en él. El templo y el altar. En la Biblia dice, anteriormente en el antiguo pacto se hablaba del altar. Pero el templo de Dios ahora, en la actualidad, somos nosotros si le servimos a Dios. Y es bueno que uno se pregunte a sí mismo, ¿seré yo templo de Dios? Porque la gran mayoría, hay un peligro grande. La gran mayoría de las personas se justifican a sí mismos en el yo. Y entonces el yo de las personas es santo, según cada quien lo piensa. Bien, está midiendo el templo y el altar. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los gentiles hollarán la gran ciudad, hollarán el patio 42 meses. Esos 42 meses, usted lo multiplica por 30 y le da 1260 días. ¿A qué equivale un día para Dios? No lo sé. No lo sé.
Pero estamos hablando de que Dios le está dando al gentil justamente la misma oportunidad que le dio a los judíos. Entonces, aquí lo que me está diciendo a mí, que los gentiles hollarán, los gentiles trabajarán, los gentiles se ganarán el ser salvo. El papel de Moisés. El papel de Moisés fue llevar el pueblo a la herencia. 40 años en el desierto. Bueno, pues aquí hay 42 meses en el cual los gentiles van a trabajar duro para poder ganarse la salvación. En este caso, si usted cree que en su casa usted con arroz y habichuela y duro trato del cuerpo y llevando a los hijos suyos para que sean algo, usted está oyendo esto. Bueno, pues, escuche aquí lo que dice las Escrituras, porque a Moisés no se le dio en ningún momento, se le dio a Moisés el que fuera el elegido de los gentiles. En ningún momento. En ningún momento se le dio a ninguno de los apóstoles. Los apóstoles murió el ministerio de ellos en el momento en que Cristo murió. Murió. Ya. Entonces aquí en Romanos capítulo 11, versículo 13, aquí dice el apóstol Pablo, el apóstol número 13, el hombre usado más grande del mundo, los cuales los concilios no quieren entrar, porque no pueden dividirse. Dice aquí, Romanos 11, 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero este, que fue el apóstol de los gentiles, y que lo sigue siendo, el fundamento está escrito. ¿Por qué fue el hombre más grande? Porque fue llamado en la ley. Y en la ley lo superó a todo. No escuché a nadie en la ley decir que era irreprensible. A nadie. A nadie lo escuché decir que era irreprensible en la ley. Wow. Yo entonces, en virtud de todo esto, comencé a analizar las Escrituras y yo, Señor, yo quiero ver el galardón de este hombre. Escuche usted. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. El apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. El otro testigo, Moisés, iban a estar vestidos de cilicio por 1260 días, igual los judíos, igual los gentiles. Multiplique 42 meses por 30. Y aquí dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, en el versículo 3. Vestido de cilicio. Escucho lo que dice aquí en el 4 ahora. Estos testigos son los 2 olivos y mis 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
¿Usted está en contra del nuevo pacto de Jesucristo? Usted no es parte del nuevo pacto de Jesucristo. ¿Cómo usted va a hollar este camino? Hay dos olivos verdes. Dos. Moisés, para los Dios te bendiga mucho y Dios te bendiga más en la tierra que fluye leche y miel. Pero este, más grande, este ahora es para todo el mundo, judío, no judío. Dios le dio una carga dura a Moisés también, por eso lo llaman dos olivos verdes. Esto es grande. Usted quiere saber cómo ha de ser salvo. Bueno, pues déjenme decirle que anteriormente, cuando nosotros leemos a Gálatas, deja buscar esa parte, ojalá a mí me dé el tiempo, que no lo tenía en agenda. En Gálatas, en el capítulo 2, el apóstol Pablo incurre en error, porque era un apóstol de la circuncisión. Pero tampoco el gentil, a no ser circuncidado y entrar en ese pacto, tampoco podía. Entonces, no me lo explico cómo una persona puede pertenecer a un concilio. Yo le voy a leer algo tremendo. En Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, escuche lo que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar a Pedro, pero que eso nada más el apóstol Pablo podía hacerlo. Nadie podía hacer eso, nadie. Oiga, no había nadie que pudiera hacer eso. Dice aquí, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. No podían. No podían. El único apóstol que podía estar en la ley y en la gracia fue el apóstol Pablo. Y mire cómo entonces el apóstol Pablo le dice aquí a Pedro, mira, tú estás de condenar. Y por esto el apóstol Pablo es llamado con mayor galardón, olivo verde. Esto es algo, ¿verdad?, que cuando usted lo analiza y dice, wow, espérate, esto es profundo. Yo no me había dado cuenta de eso. Y la gente con Pedro para acá, Pedro para acá. Si usted no es judío, y ni siquiera que fuera judío ya. El único que podía entrar atrás. Y nadie podía entrar. Oiga, ni Moisés podía entrar en lo que se refería al apóstol Pablo, en la parte que es el evangelio de Jesucristo. Esto es muy profundo. Pero sí, el apóstol Pablo podía entrar a donde estuvo Moisés también. Incluso los que creían en Moisés ahora tienen que creer en el evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo. O sea que el galardón de este hombre no tiene límite. Y cuando a Pedro, que es el apóstol de la circuncisión, él le dice que está de condenar, imagínense la autoridad de espíritu que tenía este hombre. Usted en estos momentos puede estar atónito, pensando, wow, es algo increíble. Yo le voy a decir lo que él le dijo a los judíos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Y se lo dijo a los judíos y se lo dijo a los gentiles también.
Yo no sé cómo usted puede ser salvo en los concilios. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Escuche lo que dice aquí. Dice en el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, judío, no judío. No que hace 10,000 años yo pertenecía a los que andaban con Moisés, aunque tenga 10,000 años, yo lo engendré por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién podía decir eso, Dios? Yo muchas veces digo, Iglesia del Nuevo Pacto de Jesucristo, todavía no saben la grandeza, la gloria de todo esto. No lo saben, no lo saben. No lo saben. Y escucha lo que sigue diciendo en el 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Iglesia del Nuevo Pacto de Jesucristo. Vamos a imitar al apóstol Pablo. No, porque tú me estás entendiendo. No, vamos a imitarlo. Vamos a hollar nuestro patio. Esta oportunidad en estos 1260 días de Dios. El problema no es muerte por coronavirus. El asunto está en hollar en estos 1260 días. En la oportunidad mía y en los días que Dios me da, hollar el patio. Porque seré medido con la vara de Dios. Seré medido con la vara de Dios. Y si tú no tienes la medida, te espera lago de fuego y azufre. Aquí no es una justificación personal. Aquí es tratar de tener, de dar una medida que a Dios le agrade. Lucha como si tú no estuvieras dando ninguna, porque hay muchos que haciendo poco, o mejor dicho, casi no haciendo nada, creen que la medida de ellos es acepta a Dios. Aquí dice en el 17 ahora, por esto mismo yo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os acordará el proceder en Cristo, de manera que enseño a toda parte y en todas las iglesias que en aquellos tiempos estaban con el mismo sentir, la misma regla, todo. Y por esto yo trabajo para que ese proceder en Cristo Jesús esté conforme a las Escrituras. Y yo le puedo decir algo también a la misma iglesia, con perdón de la inmodestia. A la hora de mi partida, imítenme a mí. Si ustedes creen que mi trabajo es fácil, o que yo lo que estoy haciendo es fácil de hacer, lo invito a que me imiten a mí. Me imitan entonces. Hermano, esto hay que hollarlo y hay que trabajar para lograr esa medida. Iglesia del Nuevo Pacto, oye, abre el entendimiento para que sepa dónde está. Y el que está afuera, oye, yo no le diría que camine. Si tú crees que un taxi dura mucho, corre y no mire para atrás. Corre. Porque los días tuyos pueden llegar y es probable que tu medida no alcance para nada. Bien.
estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto es increíble esto. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Hermano, y esto es algo que el Señor lo habla como en términos parabólicos. Si alguno quiere hacerle daño a un hijo de Dios, tiene problemas serios. Ahora, la palabra hijo de Dios todo el mundo se la cree a la manera personal que es, y no es así. Los verdaderos hijos han perdido la vida en el mundo. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran. Una persona del nuevo pacto de Jesucristo tiene tanto poder si está verdaderamente en el pacto como usted no se lo imagina. Como usted no se lo imagina. Lo que es difícil es creer en esto. Es difícil. Yo advierto de nuevo. En República Dominicana, el sentir que me ha puesto Dios, que hay una gran misericordia allá. Ya desde ya, la calor va a ir desvaneciendo todo este virus. Ahora, los que han de morir, aún así morirán. Y esto será sentado como un precedente ante Dios. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por eso yo le digo, amado, iglesia del nuevo pacto, porque los de afuera viven una vida, no sé, alucinante. No sé. Amado, nosotros podemos ser vencidos en esta tierra. Estamos en el principio de tiempo de dolores. Podemos ser muertos, maltratados, difamados. Con nosotros hay que preguntar qué es lo que no pueden hacer. Pero es ahora. Y Dios lo permite. Y Dios permite también que antes de la llegada del anticristo, cuando llegue el anticristo, nos mochen la cabeza, nos maten. Pero ahora, hay una responsabilidad grande de hollar el patio para que esta palabra pueda correr y para que muchos puedan llegar. Y si usted es de lo que cree que la medida suya complace a Dios, es bueno que revise la cinta con la que usted se está midiendo espiritualmente. Bien, dice aquí, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Wow, tremendo esto. Y los moradores de la tierra que se regocijan sobre ellos
y se alegran. Se enviarán regalo uno a otro porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Todavía nosotros no tenemos ese tormento. No, hermano. Tristemente debo de decir que nos falta mucho por hacer. Diría que todavía estamos haciendo alguito. Estamos como preparando el terreno para comenzar a trabajar. Hermano, para nosotros sentar un testimonio de fe, esto no es como usted se lo imagina. Esto hay que lucharlo, hay que trabajarlo. Por ejemplo, le voy a decir algo. Y esto todo bíblicamente hay que tener respeto a la palabra de Dios. Ustedes escucharon que Pablo le dice a Pedro en Gálatas 2:11, lo resiste cara a cara y le dice que he de condenar. Porque Pedro no podía estar en la incircuncisión. Por esto son dos olivos verdes. Pero aquí, sin embargo, el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros lo mismo. Y entonces vemos que la hipocresía de Pedro, por ganancia, en este caso, los concilios la tienen. Por ejemplo, si nosotros buscamos, hermano, en Efesios capítulo 2, en el versículo 12, Pablo nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a Pedro. Por eso este es el hombre más grande usado. A Pedro le dijo siendo judío, apóstol de la circuncisión, andando con el Señor. Le dijo, mira, tú estás de condenar, porque tú no andas conforme a la verdad del Evangelio. A Pedro le dijo. El hombre irreprensible. Pedro no se paró y le dijo, pero ven acá, Pablo, ¿y qué es lo que tú vienes a hablar? Porque Pablo era irreprensible. Y aquí no se dice en la Biblia que Pedro se rebeló contra Pablo. Le respetó. A mí lo que me sorprende es que los concilios ni respetan a Dios ni lo que Dios le dio al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era más, Pedro era más que los concilios. Y respetó a Pablo. Lo respetó. Sabía que esto venía de Dios. Un hombre íntegro, irreprensible. Pero los concilios ni respetan a Dios, ni mucho menos al apóstol Pablo. Y este tenía la autoridad de reprender a lo de la ley y a lo de la gracia en el nuevo pacto. Nadie podía hacer eso. Ni Moisés, nadie podía hacer eso. Pero este tenía potestad para reprender a lo de la ley. Y tenía la potestad también de reprender a lo de la gracia. Hablar de esta palabra y la revelación de esta palabra, esto no es cualquier cosa. Oiga lo que le dice él aquí. En el 12, hablando de la circuncisión, porque nosotros éramos incircuncisos. Por eso fue que él le llamó la atención a Pedro. Mira, ¿por qué tú estás juntando con lo de la incircuncisión? En otras palabras, estaba dando un boche. A ti no te corresponde eso. Tú no sabes nada de eso. Bien, aquí dice en el 12, en aquel tiempo a nosotros los gentiles
Tengo que leérselo de el 11 porque menciona a los gentiles, en el 12 no lo menciona. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, que ahí es donde fue que le llamó la atención a Pedro, en cuanto a la carne era llamada circuncisión por la llamada incircuncisión hecha por mano en la carne. Éramos incircuncisos, publicanos, pecador, algo abominable. Y yo no entiendo cómo usted pertenece a un concilio con estas informaciones. Dice, en aquel tiempo estaba el sin Cristo. Y yo le digo a los concilios en Malaquías 3:10 estaba Cristo. Usted era incircunciso, a usted no le corresponde esto. En los carros del faraón, usted tenía a Cristo. No. Entonces, nosotros tenemos a Cristo después de la muerte y entonces este evangelio se le dio al apóstol Pablo. Y la gente corre por no obedecer al evangelio de Jesucristo. Ponen el 24. Entonces dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Habían dos pactos. ¿Cuál? El pacto que Dios hizo con este pueblo a través de Moisés para la herencia de la tierra que fluye leche y miel, que era de los Dios te bendiga, que finalizó. Ahora la herencia más grande se le dio al apóstol Pablo, la del reino de los cielos. Ya aquella Dios te bendiga era terrenal, ya eso no tiene sentido. Estamos hablando de la más grande, el reino de los cielos. ¿Qué han hecho los concilios? Bueno, pues los concilios están buscando la terrenal, porque son terrenales y llenos de avaricia. Y usted lo está acompañando. Y por eso estamos gobernados, y esto es triste, por corruptos como lo que estamos. Y le voy a decir algo, amado. Tenemos que luchar porque Ramfi vaya. Porque si Luis Abinader logra, si estos logran opacar a Ramfi, que es el único gobierno que puede respetar nuestra fe, hablo por la fe, y va y gana Luis Abinader porque le tronchen el camino, el castigo de nuestro Dios será más terrible y más severo, porque estaremos nosotros viendo el matrimonio gay. Vamos a ver los lugares públicos y donde quiera dirigidos por homosexuales. Esto va a ser una abominación terrible en la calle. Los haitianos se van a enseñorear de nuestro país porque él es pro haitiano. No obstante a eso, en los barrios habrá muchos doctores con consultorio para el aborto. Cuánto crimen, cuánta abominación, cuán terrible será esto. Por eso la iglesia del Nuevo Pacto de Jesucristo tiene que estar alerta, con los ojos abiertos, porque a nosotros nos corresponde velar por lo que es de Cristo, por lo que agrada a Dios. Y aquí le está diciendo a todos estos concilios, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Escuche esto, a nosotros los gentiles, porque hay dos pactos, y dice aquí, estabais en aquel tiempo estaba lejos, dice en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, que eso no era para los gentiles, esa ciudadanía era de los judíos, y ajeno a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso estábamos nosotros. ¿Qué buscan estos ladronazos por cobrar diezmo ahí? Ustedes van a perder su salvación, los que están en los concilios. Estos son condenados, estos ministros. Estábamos en aquel tiempo sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. Dios, el apóstol Pablo, por lo que nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 13, no puede defender al que está en un concilio, porque no se ajustó al evangelio de Jesucristo. El Malaquías 3:10, que tanto le gustan a estos concilios, evangelio de Jesucristo. Estábamos en Cristo. ¿Y ustedes son cristianos? No, ustedes son hijos del diablo, avaro. Dice aquí la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero en aquel tiempo los Malaquías 3:10 eran la sangre de los toros y los machos cabríos. Por esto hay dos olivos verdes. Dos olivos verdes. Uno por los gentiles, otro por los judíos. Pero el de los gentiles también es de los judíos. Yo me sorprendo con este galardón porque yo lo estuve buscando. Y tuve no sé qué tiempo de meditación. Y hablo de días. Le doy gracias a Dios que estoy sacando estas revelaciones al conocimiento del nuevo pacto y a todo aquello que quieran creer. Porque no hay manera de que usted sea medido en su casa en agrado a Dios. Ay, Jesús. Bueno, pero si usted se cree ese cuento, dice aquí: y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban y se enviaban regalos uno a otro, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Usted cree que alguien quiere saber del nuevo pacto de Jesucristo? No, amado. ¿Cuántas personas murieron también en el tiempo de Moisés por rebelión? No, hermano. Nosotros somos la piedra de tropiezo de ellos. Cuando nosotros hablamos, ellos tienen que callar. Y si nosotros estamos, tienen que huir. Entonces, ellos, el saber que el nuevo pacto de Jesucristo desaparece, es más que motivo para enviarse regalos. Por esto cada día está más fuerte. Bien, hermano. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Pero quiere que le diga algo, hermano: esta generación es tan mala, esta, que cuando pase esto, volverán a lo mismo. Y los que ahora están buscando, entre comillas, lo hacen por miedo. Pero de corazón no quieren venir. No quieren venir. Se quedan en su casita. Ese es República Dominicana. Ese es el mundo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Esto es algo grave, honestamente hablando. Hermano, cuando la Biblia dice
la boda del Cordero. Cuando en la Biblia habla de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, los que murieron por el testimonio de Jesús. Le voy a leer ese poquito antes de terminar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Escuche usted con inteligencia. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús que tenían. Ahí estaban judíos y no judíos. Judíos y no judíos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga la sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Cuando abrió el sexto sello, ve aquí hubo un gran terremoto, el sol se oscureció, se puso negro y tela de silicio y la luna se convirtió en sangre. Bien, hermano, estos muertos ya tenían que darle cuenta al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A nosotros, como dice la Biblia, a los judíos se le endureció el corazón hasta que se completara el número de los gentiles que habían de ser salvos. Usted, en estos 1260 días que Dios le da al mundo entero, parece que usted no se ha puesto a pensar cuántos días es que Dios le tiene a usted en el tiempo de Dios. Porque si fueran 1260 días naturales, ya esto se hubiera terminado. Pero lo importante es que usted piense en esto que le voy a decir. ¿Cuántos años dominicanos tendrá Dios para mí? Y si yo muriese en este año, ¿tendré yo la medida que Dios demanda de mí, habiendo yo trabajado para tener la medida aceptable? Eso es algo que usted debe de preguntárselo. Pregúntese usted también quiénes en casita se han salvado. Tendrían que borrar Hebreos capítulo 10, que habla todo el capítulo de congregarse en el nuevo pacto de Jesucristo. No en en concilio. Dice en el nuevo pacto de Jesucristo. Hebreos capítulo 10 entero. Nada más no dejando de congregarnos, nos dice en el nuevo pacto de Jesucristo, por los trabajos que cada quien debe de hacer. Yo no sé cómo la medida suya se podrá llegar a ser acepta a Dios cuando usted está con su fe en su casa. Ven, amado, desde que se normalice un poco esto, van a tener una imagen HD, pues vamos a tener un cambio de cámara y vamos a presentarle un programa con mayor nitidez, esperando que usted le crea a estas palabras. Hemos llegado a la parte final de este día. Los que quieren trabajar
Aquí está la información. Si usted es de lo que cree que lo que usted está haciendo ya eso, mi más sentido pésame. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.